Dicen que el verdadero peso de un legado no se mide cuando el creador está de pie guiando el barco, sino cuando le toca al resto del mundo demostrar si aprendieron a navegar. A finales de los años 60, Disneyland se enfrentó a su noche más oscura. Por primera vez en su historia, las calles de Anaheim se quedaron en el silencio. Walt Disney había partido. El mundo entero contenía la respiración. La prensa de la época se preguntaba si Disneyland se convertiría en un museo estático, atrapado en la nostalgia de los años 50, o si los Imagineers tendrían la fuerza para sostener el cielo por sí solos. Pero en las oficinas de WED Enterprises, el dolor se transformó en planos de construcción. Había una orden que Walt había dejado clara antes de irse: sigan mirando hacia adelante. Y así fue como el parque entró a los caóticos y revolucionarios años 70. Una década marcada por colores brillantes, música en cassette y una nueva generación de visitantes que ya no solo buscaban la magia de los cuentos de hadas, ahora tenían hambre de adrenalina y velocidad. Para demostrar que el mañana seguía vivo, los ingenieros desempolvaron un viejo boceto que Walt dejó en su escritorio. Una locura que consistía de lanzar un cohete espacial a toda velocidad, pero en la más absoluta oscuridad. En esa valentía por saltar al vacío sin su guía, nació la era de las grandes montañas rusas de Disney. El momento exacto en el que los Imagineers demostraron que la magia no dependía de una persona, sino de una promesa. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos de vuelta a la ventana de Walt. Hoy las pantallas de nuestro búnker digital se abren de par en par para rescatar los archivos de una década de pura transición y evolución. Viajamos en el tiempo a los indomables años 70, una era donde Tomorrowland desafió a la física y Frontierland comenzó a temblar. En este sexto episodio vamos a explorar cómo el parque superó la prueba de fuego más difícil de su historia y cómo una cúpula blanca en el horizonte cambió para siempre la silueta de California. Como les decíamos antes, el concepto original que Walt dejó bocetado se llamaba Space Voyage, pero llevarlo a la realidad en los años 70 se convirtió en un dolor de cabeza técnico absoluto. El reto era absurdo. Dreamers, construir una montaña rusa completamente a oscuras dentro de una gigantesca estructura que emulara una base de lanzamiento interestelar. En esa época, no había tecnología en el mundo capaz de calcular los cortes de vía necesarios para que un carrito se deslizara en la más absoluta penumbra sin que los pasajeros sufrieran un impacto visual o físico terrible. Si los cálculos fallaban por unos centímetros, la experiencia de los pasajeros sería un desastre. Así que Disney tuvo que hacer lo mejor que sabía hacer: inventar su propio camino. Y para resolver este dilema, los Imagineers recurrieron a las primeras computadoras de análisis de vectores del mundo. Fue a través de este software primitivo que lograron simular las fuerzas G en la oscuridad y diseñar la icónica estructura de la cúpula, calculando cada curva para que la falta de visibilidad jugara a favor de la emoción y no del peligro. El resultado de tanto esfuerzo técnico fue una coincidencia cósmica perfecta. El 27 de mayo de 1977, apenas 2 días después de que una película llamada Star Wars revolucionara las salas de cine de todo el mundo, Disneyland inauguró de manera oficial Space Mountain. La locura en el parque fue total. Se registraron filas monumentales de hasta 4 horas bajo el sol de California, solo para experimentar un viaje que, si somos honestos con la física, no iba a más de 45 kilómetros por hora.
Pero gracias a ese revolucionario diseño sonoro, a las proyecciones de estrellas y a la oscuridad absoluta que ocultaba las vías, la gente juraba estar viajando directo a la velocidad de la luz. Los años 70 demostraron que el parque ya no solo era un lugar para la nostalgia familiar, ahora era la capital de la adrenalina técnica. Y la década no cerraría ahí. En las fronteras de Frontierland, el suelo comenzó a temblar. Los Imagineers querían jubilar, de una vez por todas, los viejos paseos en tren lentos de las décadas pasadas para abrir paso a una nueva era de atracciones emocionantes. Así fue que en 1979 el humo de las locomotoras embrujadas se apoderó del desierto con la llegada de Big Thunder Mountain. Disneyland había cambiado para siempre. Pasó de ser un tierno cuento de hadas a convertirse en un auténtico imperio del movimiento y de la emoción. La década de la transición estaba asegurada. El asfalto de Anaheim demostró que el legado de Walt seguía latiendo con fuerza y que sus ingenieros Imagineers tenían la valentía necesaria para seguir saltando al vacío. Bienvenidos de vuelta a todos los Dreamers que nos escuchan en la ventana de Walt. Estamos ya en el episodio 6, abriendo las compuertas de los años 70. Una década indomable que nos enseñó que la magia revoluciona con la tecnología y la adrenalina, y que hoy recordamos con muchísima emoción en esta gran celebración del 70 aniversario que todavía se está viviendo en el Disneyland Resort. Y para platicar precisamente sobre estas velocidades y leyendas del asfalto, aquí estoy con Lu. ¿Cómo estás, Lu? Qué gusto saludarte de nuevo. Hola Fer, hola a todos, estoy feliz de iniciar este sexto episodio. Genial, pues aquí vamos y acabamos de contar en el archivo histórico que Space Mountain abrió en mayo de 1977, solo 2 días después del estreno de la primera película de Star Wars en cines. Y a mí se me hace increíble esta coincidencia cósmica. La gente salía del cine queriendo viajar al espacio y Disney ya les tenía la montaña rusa perfecta y lista en su parque. Imagínate, ¿te imaginas la locura y la energía que se debía sentir en Tomorrowland en ese verano del 77? ¿Crees que la ciencia ficción de los 70 salvó a Tomorrowland de volverse obsoleta, Lu? Pues mira, Fer, yo creo que totalmente. O sea, eh, creo que la gente de esa época debió sentirse como vivir en el futuro, porque, o sea, imagínate salir del cine después de ver Star Wars por primera vez y luego irte a Disneyland y encontrarte una montaña que te prometía viajar por el espacio. Yo creo que sintieron como si el futuro hubiera llegado de golpe. Y yo sí creo que la ciencia ficción ayudó muchísimo a mantener vivo Tomorrowland, porque siento que el reto de esta tierra siempre ha sido que el futuro cambia constantemente y lo que hoy parece futurista, mañana ya es normal. Entonces, creo que Space Mountain logró algo muy inteligente. En lugar de intentar predecir el futuro, te hizo sentir que estabas viviendo una aventura espacial. Exactamente, Lu. Tienes toda la Y te razón. quiero platicar. Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero te quiero platicar un dato bien interesante de la inauguración de Space Mountain. Y esto fue que en 1977, que fue cuando la inauguraron, Disney tiró la casa por la ventana y llevó a 6 de los astronautas originales de los proyectos Mercury, Gemini y Apollo, Wow. incluyendo a Scott Carpenter y Gordon Cooper. Incluso Cooper trabajó como consultor para la atracción. Además, el truco de la atracción es que el ojo humano tarda unos 20 segundos en adaptarse a la oscuridad absoluta. Entonces los Imagineers diseñaron el inicio del túnel de carga precisamente para que cuando salieras disparado, tu cerebro no pudiera ver las vías y la sensación de velocidad se duplicara. Fer, imagínate el sello de aprobación de que los mismos hombres que pisaron la luna o viajaron al espacio real te digan que sí, que si subirse a esta montaña rusa de Disney se siente como un despegue. ¿Qué opinas tú de ese nivel de realismo
que buscaba Disney en los años 70. Wow, pues es que la verdad es impresionante y más para esa época, para los años 70. Hoy en día buscamos el realismo y queremos encontrarlo porque sabemos que ya existe la tecnología avanzada en estos momentos. Pero en ese entonces no se sabía que pudiera existir una tecnología así. Ahora quizás nos subimos a Space Mountain y ya no sentimos lo mismo, pero incluso podría atreverme a decir que hasta hoy en día hay gente que se sube a Space Mountain por primera vez y de veras siente como que está en el espacio, o sea, se deja llevar por la imaginación. Entonces, eh, en esa época fue increíble lo que lograron los Imagineers, ya sin Walt Disney. Iba a decir con Disney, con Walt Disney, pero no, ya sin Walt Disney lo que lograron gracias a la enseñanza de Walt y, y que siguieron su forma de ser, de fijarse hasta en el último detalle y como tú dices, hasta buscar astronautas reales para que les ayudaran. Y ese dato que nos diste, increíble de verdad. A tomar en cuenta que también hay ventiladores por ahí que te echan aire para hacerte sentir como que de verdad vas a alta velocidad. Entonces, todo eso, increíble, la verdad. Yo disfruto mucho esta atracción. Em, Sí, sí, está increíble, o sea, es algo que no te esperas. A mí la verdad es que me gusta mucho, me gusta más la de California, que bueno, sé que es a lo mejor similar a la de, Magic Kingdom, pero yo prefiero la de California, me gusta mucho. Definitivamente, a mí también. Yo sé que cada quien tiene su opinión personal, pero sí, a mí me gusta más la de California, la siento menos brusca, más suave, más como que de verdad estás en el espacio. Siento como que la versión de allá de Magic Kingdom se quedó en el pasado en cuanto que ya sientes de verdad que estás en una montaña rusa, porque sientes lo brusco que es una montaña rusa de los 70s. La de California la Así es, mejoraron hace unos años y creo que eso ayudó a la experiencia en mi punto de vista y veo que también a ti te gusta más. Pero bueno, así es. eh, durante ese tiempo, también existió la nueva montaña rusa de Frontierland, Big Thunder Mountain. Entonces son dos montañas rusas cuando el parque antes era tranquilo, todo era así como lento, tranquilo, un paseíto. Lo más aventado eran las dos pequeñas caídas de Piratas del Caribe, quizás. Y como siempre, hay la gente purista y la gente que sí está de acuerdo con el cambio, eh, y algunos quizás se quejaron, dijeron, bueno, esto ya no es lo original, pero sin embargo, las filas de 4 horas, yo creo que demostraron que el público joven estaba en realidad rescatando el parque. O sea que sí, en mi punto de vista, sí dio resultado. Y para ti, Lu, aquí va la pregunta. ¿Crees que las atracciones de adrenalina rompieron la esencia familiar de Walt o que al contrario, la expandieron para que los adolescentes no se aburrieran? Pues mira, yo creo que hicieron exactamente lo contrario, o sea, yo siento que la expandieron. Porque finalmente la idea original de Walt nunca fue crear un lugar que fuera solamente para niños pequeños, o sea, su sueño era que las familias se divirtieran juntas. Entonces, si los niños crecen y ya buscan emociones diferentes, tenía sentido que pues Disneyland siguiera creciendo junto con ellos. Sí, sí, la verdad estoy de acuerdo, eh, porque adultos y niños se tenían que divertir en el parque de Walt, esa fue su idea original, ese fue su sueño, y para que esto sucediera, pues sí, tiene razón, tenía que haber algo que esos niños que habían disfrutado primero de esas atracciones tranquilas siguieran disfrutando de adolescentes, que es el proceso para llegar a adultos, ¿no? Entonces, todos los miembros de la familia tenían algo que hacer en el parque de Walt ya para este momento. Y Así es. bueno. Como les decíamos, cerramos la década con la construcción de Big Thunder Mountain, la atracción que de hecho sustituyó a una atracción antigua que había antes ahí. Si van a Disneyland, y no sé si te lo he mostrado, Lu, o lo has visto tú por ti mismo y te preguntaste qué son esas vías que están ahí como abandonadas, todavía se alcanza a ver en algunos
lugares de Frontierland, unas vías abandonadas de tren. Y no son adornos, es que ahí antes había un tren, un paseo en tren, pero así tranquilo, lento, y eso pues se retiró, se cerró y se construyó Big Thunder Mountain, otra montaña rusa increíble con una historia que te cuenta también de fantasmas y demás, eh, que hasta hay leyendas ocultas de que el pájaro dorado y la mina embrujada, y bueno, una serie de historias que vienen con esa atracción, pero al fin y al cabo era también una una montaña rusa. Y Lu, ahí te va otra pregunta. Big Sí, Thunder dime. tiene esa magia de que no necesitas ver una película porque Big Thunder Mountain es una de esas atracciones originales que no salió de una película. Y bueno, no necesitas tener una película para entender la historia. La atracción misma te cuenta todo en su escenografía. Entonces, entre Space Mountain, que es la espacial, esa que estuvo justo en el momento preciso porque los astronautas estaban en el espacio, la gente estaba fascinada y salió Star Wars, y Big Thunder Mountain, que nos cuenta una historia entendible mientras vas en ella y todavía da chance a que haya leyendas extras. Entre esas dos grandes montañas rusas de los años 70, ¿con cuál te quedas tú y por qué, Lu? Híjole, Fer, me cuesta mucho elegir, pero yo creo que me quedo con Big Thunder. Porque me gusta mucho, o sea, siento que tiene mucha adrenalina por la historia, por los paisajes, por la velocidad, el humor. La verdad es que tiene una personalidad muy marcada. Yo definitivamente la prefiero, me gusta más porque es así como que en exterior. A mí no me gustan tanto las montañas rusas de interior. Y bueno, pues es de mis favoritas. La verdad es que nunca me la pierdo yo cuando viajo a Disneyland o cuando voy a Magic Kingdom. Es de mis atracciones favoritas. ¿Y tú, Fer, cuál prefieres? Pues ahí estamos totalmente de acuerdo ambos, porque sí, me gusta mucho Space Mountain, pero si me pones Space Mountain junto a Big Thunder Mountain, siempre voy a preferir Big Thunder. Porque yo soy una persona más de los que les gusta la escenografía, estar viendo algo. Y en Space Mountain, pues la experiencia tenía que ser a oscuras, entonces no ves nada más que un montón de lucecitas que supone que son estrellas y te hacen sentir que estás en el espacio y está bien, sí sientes eso. Pero a mí me gusta ver más Sí. que eso. A mí me gusta ver toda esa historia que te cuenta Big Thunder Mountain. Eso es lo que me gusta a mí en una atracción. Si tengo una montaña rusa y una historia que me están contando, perfecto, porque a mí sí me gustan las montañas rusas y me gusta la escenografía, los efectos eh, físicos. O sea, no tanto lo que te proyectan, sino algo que estás viendo ahí físicamente. Y por eso Big Thunder Oh. Mountain es una de mis favoritas. No, así Así es. es, está increíble, la escenografía está increíble. A mí me encanta la de California, me encanta que está en medio del parque, o sea, no está en una orilla, está como que en medio del parque y me gusta mucho la escenografía, me encanta que estás haciendo la fila y pasa el tren por arriba de ti, etcétera, o sea, está muy, muy padre. Y te digo, es de mis favoritas y también de mi hijo. Sí, yo sé, sí, sí, la verdad yo creo que es una de las favoritas de todos, la verdad. Es una gran atracción, gran montaña rusa. Y por cierto, la versión de Magic Kingdom acaba de reabrir después de un buen tiempo en el que estuvieron trabajándole, mejorándola, entonces habría que irla a ver. No me ha tocado irla a ver, creo que a ti tampoco. Habrá que irla a ver Ajá, y ver qué tal quedó. sí, hay que viajar Pero, para probarla. exacto, algún día nos hacemos de un viaje juntos y vamos a probarla. Pero bueno, Lu, creo que llegó el momento de cerrar, pero antes que eso, no sé si tú tengas algo extra que contarnos, que comentarnos. Sí, Fer. Pues mira, algo que me encanta de este episodio es que demuestra que el legado de Walt no consistía en copiar exactamente lo que él habría hecho, sino que consistía en atreverse a seguir creando cosas nuevas. Porque si algo nos enseñó Walt es que quedarse quieto nunca fue una opción. Y en los años 70
Son la prueba de que Disneyland sobrevivió a la ausencia de Walt porque las personas que se quedaron entendieron algo muy importante, que la magia no vive en los edificios ni en las atracciones, sino que vive en las ideas. Así es, totalmente de acuerdo, Lu. Al final, los años 70 nos demostraron que para mantener vivo el legado no puedes quedarte quieto. Básicamente tienes que atreverte a cambiar eh, el asfalto por las estrellas y el silencio por la adrenalina. Es fascinante ver cómo estas dos montañas, que nacieron en una época de tanta incertidumbre, hoy siguen siendo paradas obligatorias en esta gran celebración del 70 aniversario de Disneyland Resort. Pero bueno, las pantallas del archivo ya nos están marcando el tiempo límite. Así es, Lu. Y es increíble pensar que la década que comenzó con el peso de la ausencia de Walt terminó consolidando la era de la velocidad y abriendo el camino para la tecnología que hoy en día define a los parques temáticos. Así es, Fer, los años 70 demostraron que el espíritu de innovación no se había ido con Walt, se había quedado tatuado en las manos de cada Imagineer que se atrevió a diseñar el futuro en una pantalla de computadora primitiva. Pero es hora de bajar el interruptor por hoy y regresar al presente. Dreamers, la conversación se traslada a su terreno. Si tuvieran que elegir ustedes un solo viaje en el tiempo para el próximo fin de semana en el parque, ¿se suben al cohete de Space Mountain o prefieren el escape embrujado de Big Thunder Mountain? Cuéntenos ustedes en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran en Instagram, en TikTok o aquí mismo en Spotify o YouTube, donde sea que nos estén escuchando, comenten y díganos qué prefieren ustedes, Space Mountain o Big Thunder Mountain. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos sus 5 estrellas en Spotify y activar la campanita para que les avise en cuanto abramos una nueva ventana en el tiempo. Recuerden que Fer y yo solo cuidamos las llaves, pero la magia la mantienen viva ustedes. Así es, y mantengan el sueño vivo, sigan explorando y no le tengan miedo a la oscuridad de la vía. Nos escuchamos en el próximo episodio para abrir la ventana a una década de sintetizadores, hombreras y una de las alianzas más ambiciosas y galácticas en la historia de los parques temáticos. ¿Cuál será? Bueno, esperen al próximo episodio porque vamos a hablar de los años 80. Hasta la próxima, soñadores. Hasta la próxima, Lu, y a todos nuestros soñadores que nos escuchan. Chao.